Hola, buenas tardes. Mi equipo va a hablar sobre la política, del libro de la imaginación sociológica por Wright Mills. Mi equipo está conformado por García Andrade Ángel Eduardo, Torres Portillo Gabriela Nish, una servidora, y Tomás Hernández Ángel. La problemática central de todo este capítulo es en sí saber cuál es la responsabilidad política y moral de los investigadores sociales, que nos dice que no existe una neutralidad absoluta, que todo problema social implica valores y que el sociólogo debe decidir cuál es el papel que va a asumir a la hora de la investigación. En el capítulo, Mills afirma que ningún investigador puede evitar hacer juicios de valor. Esto se debe a que los problemas sociales siempre implican amenazas a valores considerados importantes. Por eso identifica tres valores fundamentales en la tradición de la ciencia social, que son la verdad, la razón y la libertad. Esos tres valores no son neutrales, sino son compromisos normativos que orientan el trabajo del investigador. Primero, el valor de la verdad. Practicar la ciencia social es practicar la política de la verdad, pues al buscar la verdad ya es una toma de posición frente a la manipulación ideológica. Por ejemplo, en un mundo donde circulan definiciones oficiales de la realidad, que muchas veces son producidas por el Estado o por los medios masivos de comunicación, determinar hechos verificables tiene consecuencias políticas. El segundo es el papel de la razón enfocado en los asuntos humanos. La razón permite conectar inquietudes privadas en problemas públicos. Sin la razón crítica, la sociedad cae en irracionalidad burocrática. Entonces se pierde la conexión, porque las personas viven atrapadas en experiencias individuales sin comprender su dimensión estructural. Y el tercero, la libertad. Para Mills, no es simplemente una cualidad individual, sino una condición estructural que depende del acceso a los medios de decisión y poder. Aquí anticipa lo que desarrollará en The Power Elite, que analiza la concentración del poder en Estados Unidos a mediados del siglo XX, y es interesante porque propone un reducido grupo de líderes, políticos, militares y empresariales, que ejercen control desproporcionado sobre la sociedad y sobre sus instituciones. También se habla sobre la desigualdad histórica. En la segunda parte del capítulo, se introduce una cita clave. Aunque todos hacen la historia, algunos son más libres que otros. Es decir, en las sociedades tradicionales, la historia pareciera desarrollarse como un resultado de innumerables acciones dispersas. Pero en la sociedad industrial moderna ocurre algo diferente. Los medios para hacer historia se han ampliado y centralizado. Por ejemplo, los medios de producción en grandes corporaciones, los medios de violencia en aparatos militares y los medios de administración política en élites reducidas. Y esto me llama la atención porque genera una paradoja. Por un lado, nunca hubo tanta capacidad técnica para planificar la historia, y por el otro, esa capacidad está concentrada en minorías de poder, generando así debilitamiento del público y transformando el ciudadano en masas. En este apartado del texto del autor podemos identificar los tres roles del investigador. El primero, que es el que él asocia con el rey filósofo o el filósofo rey, que es un término que tomó de referencia, en el cual justamente por el mismo de referencia es donde el investigador es el centro de atención, es el personaje o es el sujeto que tiene el mayor conocimiento y poder de algún tema. ¿Cuáles son las características? Justamente pues esto, ¿no? Que además de tener todo el conocimiento es una aristocracia del talento, ¿no? ¿Y cuál es el problema? Pues es que es antidemocrático, es decir, que el conocimiento se concentra en una sola persona. Luego tenemos al consejero del rey, que básicamente lo que es este rol de investigador es ser como el investigador de apoyo, por decirlo de alguna manera, en donde justamente es el que brinda esta información, estos datos, estas epistemologías al que es el rey filósofo. Y bueno, ¿cuál es la característica? Es que está integrado a una burocracia. En este caso, a una burocracia y a un otro que no es el mismo. ¿Y cuál es el problema? Justamente esto mismo, la pérdida de autonomía. Finalmente tenemos al investigador independiente. El investigador independiente es el ideal de Mills, ya que para él, este es lo que debería de ser todo investigador, es decir, un aparato de inteligencia pública que no esté ligado a un segundo, pero tampoco se considere como el máximo exponente en algún tema. Luego tenemos este apartado en el que nos menciona sobre el destino contra la acción histórica. Menciona justamente que la historia está hecha por la humanidad, pero que no toda la humanidad
hace a la historia. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, que la historia la cuentan los ganadores. Es un discurso, es una narrativa que está basada desde el poder y para el poder. La historia, a pesar de que nos atraviesa a todas las personas, es realmente controlada por un grupo de acción consciente, a quienes llamamos grupos identificables con el poder, ¿no? Grupos de poder. En este caso, la imagen podemos ver al presidente de los Estados Unidos y a los representantes de China, y justamente nos damos cuenta de esta narrativa del poder, ¿no? De estos dos polos que se concentran en la narrativa, ya sea en la oriental o en la occidental. Finalmente tenemos los tres públicos del investigador. Ya que hablamos de los roles del investigador y cuál es el rol deseable para el autor, ahora cabe mencionar a los tres públicos a los que el autor tiene que hacer referente. Primero tenemos a quienes tienen poder y lo saben. Luego tenemos quienes tienen poder y no lo saben. Y por último, quienes no tienen poder. ¿Y cuál es la tarea del investigador? Es imputar responsabilidad y revelar conexiones estructurales. ¿Qué quiere decir esto? Que el investigador no solamente debe de apelar a uno de estos tres tipos de públicos, sino que debe de ser a los tres, a todos por igual. Tiene que buscar esta manera de poder relacionar la información y ser accesible tanto para las personas que no tienen poder como para las que tienen poder y lo saben, y para las que tienen poder y no lo saben. Es decir, en el ideal del investigador independiente, este debería de poder cubrir a estos tres tipos de público sin tener alguna disputa en cuanto a quién debería de tener como que esta accesibilidad del conocimiento. Y la imagen pues es básicamente una representación más que de manipular, porque podría verse de esa manera. Yo creo que sería como dar la estructura, como que manejar y dar guía a este conocimiento para que pueda ser apreciable para todas las personas sin la necesidad de ser excluyente. Bien, ahora yo voy a hablar sobre la democracia según Mills, donde nos dice Mills que la democracia es más un ideal, más no bien una realidad plenamente a la cual se ha llegado en la actualidad, y que ninguna sociedad es completamente democrática, el cual hace un ejemplo de Estados Unidos, que es más de forma retórica que práctica. Para él la democracia implica tres principios que son fundamentales, que son que las personas afectadas por una decisión deben tener voz efectiva en ella, las personas afectadas, el poder debe estar públicamente legitimado, y también quienes toman las decisiones deben rendir cuentas públicamente. Y bueno, hace esta comparación de sociedad y masas, la masa versus el público, en donde pues habla de que las masas son inquietudes privadas sin comprensión estructural, que no pueden influir en decisiones estructurales, son fácilmente manipulados por las élites mediante propagandas y burocracias. Y el público, por otro lado, tiene la capacidad de transformar inquietudes en problemáticas sociales, no pueden influir en decisiones estructurales y que se entienden cómo su vida cotidiana se conecta con estructuras sociales, también que participan racionalmente en la vida colectiva de los demás. Y bueno, eso sería todo, nuestras referencias bibliográficas.